Amigos de lo inexplicable, prepárense para adentrarse en las brumas de Galicia, donde la codicia se teje con hilos espectrales y el amor filial se pudre como manzana olvidada. Olviden las historias de fantasmas con sábanas y cadenas, lo que hoy les presento es un descenso a la locura familiar, donde un pacto ancestral se cobra su deuda con una moneda que nadie desea pagar, el alma. Imaginen, si pueden, una casa rural, de esas que parecen respirar el musgo y la humedad de siglos. No es una postal idílica, sino un nido de víboras, un escenario perfecto para el último acto de una tragedia. Allí, en la antesala de la muerte, se celebra el cumpleaños número 90 de don Antonio. Suscríbete a Cementerio Maldito 90 años, sí, y sin embargo, reducido a la figura patética de un niño grande, un anciano senil cuya única ancla a la realidad es un pastel de cumpleaños. Mi pastel, ¿dónde está mi pastel?, repetía con la inocencia de quien solo anhela un último destello de dulzura en la penumbra. Una vela, una simple vela, era su obsesión, el faro en la niebla de su mente. Y mientras él balbuceaba sus deseos, sus 3 nietos danzaban alrededor de él, no con amor, sino con el tic-tac impaciente de un reloj que marcaba la herencia. Marcos, el mayor, era el buitre con traje, ya saboreando los despojos, las acciones vendidas en secreto, el dinero que ya consideraba suyo. Su corazón era un pozo sin fondo, una sima de avaricia tan profunda que ni el amor más puro podría llenarla. Laura, la indiferente, flotaba entre ellos como un fantasma en vida, ajena a todo, con la mirada perdida en un futuro que solo ella imaginaba. Y luego estaba Pablo, el menor, el único con un resquicio de humanidad, una chispa que aún se atrevía a brillar en la oscuridad de esa familia. Él, y solo él, le ofreció un pedazo de pastel al abuelo con una ternura que contrastaba con la fría indiferencia de los demás. Un gesto pequeño, pero que, sin saberlo, se convertiría en un faro en la tormenta que se avecinaba. La noche del festejo fue un velatorio en vida. Don Antonio, ignorado, maltratado con la indiferencia de sus propios descendientes, fue solo un estorbo, un obstáculo entre ellos y su ansiada libertad financiera. ¡Qué ironía, verdad! Aquellos que debían protegerlo, lo empujaban al abismo. Y como la vida a veces nos da lo que pedimos, aunque no de la forma en que lo esperamos, don Antonio exhaló su último suspiro en el calor de su sillón, con el recuerdo de un pastel nunca completamente disfrutado. Una muerte tranquila, en apariencia, pero que desataría un torbellino de horrores que ni en sus peores pesadillas podrían haber imaginado. Regresaron del entierro con la fatiga del duelo y la secreta euforia del porfín. La casa, sin embargo, los recibió con un silencio que no era el esperado. Un escalofrío les recorrió la espalda al encontrar el hogar revuelto, como si un huracán invisible hubiera danzado entre sus paredes. Y allí, sentado a la mesa, donde apenas unas horas antes había sido un cuerpo sin vida, estaba don Antonio. No un zombi de película barata, sino una figura translúcida, un fantasma con la mirada lúcida y el alma cargada de arrepentimiento. Delante de él, el pastel, medio comido, su última indulgencia. Yo solo quería mi pastel, ahora todo se acaba, susurró el espectro, con la voz ahogada por una pena que trascendía la muerte. Y entonces, la confesión, el velo rasgado de un pasado olvidado. En su juventud, siendo un humilde leñador, don Antonio había tropezado con una visión que le cambiaría el destino. La Santa Compaña, la procesión de almas en pena que deambula por los caminos de Galicia, se le había aparecido en el bosque, ofreciéndole oro y prosperidad. Una oferta tentadora, un pacto con el diablo disfrazado de fortuna. ¿El precio? Que, al morir, un familiar, de su propia sangre, ocuparía su lugar en la procesión eterna. Un sacrificio futuro por una vida de opulencia, un trato que creyó poder esquivar, una deuda que ahora, como fantasma, le tocaba cobrar. El símbolo de su pacto, no una campana resonante, sino una simple vela negra. Una vela que él había guardado, escondida,
olvidada, hasta que sus nietos, en su ignorancia, la habían encendido en el pastel de cumpleaños. Esa llama, esa inocente llama, fue el detonante, la llave que abrió la puerta entre los mundos, permitiendo que su alma regresara por una última noche. Y esa noche, amigos, el aire se cargó de un frío que helaba los huesos. Unas campanas lejanas comenzaron a sonar, un tañido lúgubre que se acercaba con cada instante. Cánticos en latín, voces incorpóreas que flotaban en el viento, anunciando la llegada de lo ineludible. Por la ventana, la visión. Figuras altas y pálidas, sus rostros velados por capuchas, sus manos sosteniendo velas parpadeantes, avanzaban lentamente hacia la casa. La Santa Compañía, la procesión de la muerte, venía a reclamar lo suyo. El fantasma de don Antonio se levantó, su forma etérea brillando con una luz espectral. Sus ojos, ahora llenos de una lucidez aterradora, se fijaron en Marcos, el nieto mayor, el avaro, el que había tratado a su abuelo como un mueble viejo. Hice un pacto por esta familia, por su futuro, dijo el espectro, su voz un eco melancólico. Ahora toca pagarlo. Tú, Marcos, eres mi sangre, y mi reflejo. La compañía no se va con las manos vacías. Marcos, el valiente financiero, el hombre de negocios, se convirtió en un ratón acorralado. Intentó huir, correr, pero las puertas, selladas por una fuerza invisible, no se abrieron. La compañía entró sin llamar, sin girar picaportes, sus figuras fantasmales atravesando la madera como si fuera aire. Rodearon a Marcos, sus velas proyectando sombras danzantes sobre su rostro petrificado. Y entonces, la vela de Marcos, la que sostenía en su mano temblorosa, se apagó con un siseo imperceptible. Un soplo de aire helado, y su alma, su esencia, fue reclamada. Su mirada, antes llena de codicia, se vació, convirtiéndose en un abismo sin fondo. Y Marcos, el ambicioso, se unió a la procesión, una figura más entre las sombras, con una vela apagada en la mano, marchando hacia la eternidad. Al amanecer, la compañía se desvaneció, dejando solo el recuerdo de un horror indescriptible. Pablo y Laura encontraron el pastel medio comido, un triste recordatorio de la última petición del abuelo. La vela negra, consumida hasta el final, era la prueba irrefutable de un pacto cumplido. Una última campanada, lejana y melancólica, resonó en el aire, como el adiós de un mundo que había devorado a uno de los suyos. Días después, Marcos fue visto, vagando por el bosque como un sonámbulo, sus ojos vacíos, su rostro inexpresivo. En su mano, una vela apagada, el símbolo de su nueva condena. La avaricia, amigos míos, a veces se paga con el alma, y las deudas con el más allá, nunca prescriben. La Santa Compañía siempre cobra, y el precio es la eternidad. Y ahora, antes de que esta historia se disuelva como las brumas de la noche, les deseo dulces sueños.